Dentro de todo este conjunto de problemas que dejó la administración anterior, también nos dejó una bendición, que es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, bajísimos. El problema es que la deuda es como la falopa. Al principio es rica, pero después te mata. Ay, mira vos. Hay que pagar con alegría más impuestos a las ganancias. Estamos de acuerdo. Lo felicito. No, ¿cómo lo felicita? No. Por favor. Blanqueamos todo lo que teníamos que blanquear. ¿Qué pasó? Blanqueamos. Que están en graves y severos problemas. En contestar un tuit que creo que no le agrega nada a este trabajo que estamos haciendo. Es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo. Yo no te lo voy a explicar. Y yo me siento una estúpida. Que dividiendo el kirchnerismo del peronismo o de algún otro ismo no vamos a llegar a ningún lado. Si gana Alberto Fernández. A mí me encanta esa consigna, vamos a volver. Acá estamos de vuelta. Nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Te pido que lo pienses. Necesita calma. Realmente el populismo lleva a hipotecar el futuro. No me hagas explicarle a la gente lo que la gente ve y escucha. Tenemos una ley que diga que por ley somos todos felices. Lo que tenemos que hacer es tomar las decisiones que hay que tomar y que el resto escriba en Twitter. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, nos encuentran de otra manera hoy, ¿eh? Hoy estamos no es un aislamiento, sino que es un tema complicado. Ustedes saben que hay dos situaciones sumamente estresantes en la vida. La mudanza, bueno, pongamos tres: la mudanza, el divorcio y después, ¿por qué no?, albañiles en la casa, ¿no? Medio como, está como, así como acomodadito. Para mí ranquean juntas, así que bueno, por unos días vamos a estar acá porque estamos en obra haciendo unos temas y seguramente no nos podemos mover, porque esto implica que tenemos que estar acá viendo de qué manera están trabajando. No viendo de qué manera están trabajando, sino ante cualquier tipo de necesidad. Bueno, señores, esto es lunes 16 de noviembre, tenemos de todo para contarte y quiero sí o sí recomendarte que no te pierdas Carmen, la terminó el fin de semana y nunca del lado, bueno, es una licencia que me tomo, ¿no? Una broma, pero siempre del lado de Molina Pico. Miren la serie, no está muy conforme la familia Belsunce por cómo se los ha editado. Son 18 años en 4 o 5 horas, con lo cual es un poco complejo. Este lunes 16 de noviembre, quédate porque hasta las 11 de la mañana, como todos los días acá, porque también tenemos un récord histórico, vamos a hablar de los Pumas. ¿Desde dónde? Desde la voz de una mujer especialista en todo lo que tiene que ver con el mundo del rugby. Sí, acá. Y además también vamos a ver qué está sucediendo con la apertura de los teatros. Vamos a hablar con un ex ministro de Cultura y las repercusiones de lo que significa la regulación del cannabis a la industria, sí, en cierta manera, ¿por qué no? El tema de la mano de los laboratorios, pero todo lo que tiene que ver con la política sanitaria y a la salud sobre todo, ¿no? Y a la salud sobre todo. Así que en un ratito, y así, de esta manera, desde la producción, como todos los días, Belén Bucharelli, como todos los días también Sofía Deré, Agustina Jiménez, y también, ¿por qué no?, acompañándonos y poniendo todas las manos en la producción también, porque está bancando los trapos, Javi Martínez en la operación técnica. Así, de esta manera empezamos en Tercer Tiempo. Auspicia Tercer Tiempo. Las asesorías gratuitas del Colegio de Escribanos cumplen 10 años. Para celebrarlo en octubre hacemos Cuidá lo Tuyo online. Seguinos en @Colegio Escribanos Cava para enterarte de las asesorías virtuales. En 2020, Cuidá lo Tuyo también es cuidarnos. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Ford Argentina presente.
Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Con más de 100 años en el mercado, Ledesma es líder en los negocios de azúcar y papel. Además, produce frutas, jugos, carne, granos, alcohol y bioetanol. Ledesma, una empresa con ingenio argentino. Hay una nueva normalidad en el mundo de las SUV, porque llegó la nueva Chevrolet Tracker. Disfruta de un equipamiento único en su segmento. Los jóvenes de la región se unieron y juntos presentaron más de 600 ideas innovadoras para soluciones para el futuro 2020. Ideas que impactarán en decenas de comunidades. Pero esto no termina acá. Noviembre es el mes de los finalistas y vos vas a poder participar de la votación para definir a los próximos héroes de hoy. Conoce más en www.soluciones-mediofuturo.com. Samsung. Telecom inspira a que más jóvenes conecten con su vocación digital. Digitalers, despierta la pasión por la tecnología. Conoce más en digitalers.com.ar. Andreani, compañía de soluciones logísticas y tecnológicas para sectores de alto valor agregado, cosméticos, entidades financieras, telecomunicaciones, laboratorios farmacéuticos, comercio electrónico y venta directa, entre otros. Andreani, moviendo el futuro. Y de esta manera vamos a empezar con la ronda de los títulos del día. Algo sumamente, ¿recuerdan cuando hablamos acá con la abogada que llevaba la causa del Ara San Juan? Bueno, homenajearon a los 44 tripulantes del Ara San Juan en la base naval Mar del Plata. Los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan, hundido en 2017, fueron homenajeados y ascendidos post-mortem en un acto encabezado por el ministro de Defensa, Agustín Rossi. Tenemos la voz del ministro Agustín Rossi, pero en un pedido excepcional, ahora lo van a escuchar, porque el Papa Francisco envió una carta justamente en el día del homenaje a las víctimas y a sus familiares. Escúchenlo. Lo que voy a leer ahora es, ante esta solicitud, la carta que el Papa Francisco envía con motivo de estos 3 años del hundimiento del Ara San Juan a Monseñor Oscar Ojea. Vaticano, 8 de noviembre del 2020, al señor presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Oscar Ojea. Querido hermano, el próximo domingo 15 se cumplen 3 años del hundimiento del Ara San Juan. No quiero dejar pasar esa fecha sin hacer llegar a los familiares de los 44 marinos y al pueblo argentino que tanto sufrieron por este acontecimiento la seguridad de mi cercanía y oración. Ese día celebraré la misa por el eterno descanso de los marinos desaparecidos. Bueno, ahí estaba la carta que envió el Papa Francisco a pedido del ministro que hizo, sí, en realidad el primero se lo pide a Ojea, al arzobispo, y luego Ojea lo que hace es emitir el pedido del ministro de Defensa, y obviamente ahí escucharon las palabras del Papa Francisco, que con muchísimo gusto escribió esa carta. Por el otro lado, para contarte un poco qué es lo que está sucediendo detrás de la situación del cannabis, de la regulación, de la nueva reglamentación sería, ¿no?, que autoriza el autocultivo de cannabis con fines medicinales. En un ratito vamos a hablar con un especialista, además un periodista que se dedica hace mucho tiempo a esto, el impacto de lo que significa puertas adentro en el mundo de la salud. Antes se compraba en forma privada o se compraba por medio de Chile. Bueno, hoy está permitido el autocultivo y no solamente para una enfermedad. Bueno, por eso vamos a escuchar ahí ahora una de las investigadoras, una de las médicas que son parte justamente de todo este proceso. Escuchamos. Lo que planteo más sobre esta reglamentación, aparte de darle un marco a esta situación,
la apertura a que la Argentina definitivamente se embarque en dar conocimiento, ofrecer conocimiento y producir conocimiento en el tema. Cuando nosotros llegamos al cannabis por una hija con epilepsia refractaria, mi marido también es médico, lo primero que hicimos fue investigar. Y cuando investigamos, con toda esta producción científica, dijimos, si esta es una posibilidad para nuestra hija, avancemos. Es un buen primer paso, nos habla de la escucha y de la voluntad política del gobierno actual. Estábamos hablando justamente y le planteaba a ustedes lo que significa este cambio. La persona que hablaba era la médica y presidente de Cameda, Ana García Nicón. 2 médicos, uno de sus hijos, una de sus hijas, justamente lo que necesitaba era el aceite canábico. Hay un punto fundamental en es un cambio de mirada ante esta actitud que hubo durante un tiempo de criminalizar quien era portante, por ejemplo, de un cigarrillito de marihuana, o lo que significaba puertas adentro, en algunos casos familias que tenían que ir a buscar el aceite medicinal y prácticamente eran vistas como un poco más criminales. Bueno, esto cambia todo, la nueva reglamentación de la ley del uso medicinal del cannabis, la 27.350, que fue publicada el año pasado, pero tibiamente, porque solamente permitía una de las enfermedades. En un ratito nos vamos a dedicar a ello, amplia su utilización más allá de la epilepsia refractaria, permite el autocultivo, garantiza la provisión para pacientes, fomenta la investigación y autoriza la producción pública, ¿sí?, y privada de aceite y otros derivados, lo que fue celebrado por pacientes, familiares y organizaciones. Es fundamental esto en muchos casos y en distintas enfermedades. Y por el otro lado, nos vamos ahora nada más, yo creo que ya debe estar ahí en la previa en un ratito nada más, Sofía Deré para contarnos todo lo que estuvo sucediendo. Porque vamos a escuchar, el seleccionado argentino de rugby derrotó esta madrugada, en el día de ayer, a su par de Nueva Zelanda por 25-15, y en ese sentido, los Pumas ante All Blacks. Escuchemos justamente a Mario Ledesma, que es el entrenador de los Pumas. And better. They made one handling error throughout 80 minutes. It was such a polished and accurate performance, balanced with beautiful passion and precision. Outstanding, Andrew. I just don't know how to sum it up. There was heart, there was courage. I think we'll remember this for a long time coming. Not only because of the game, but this special situation that got us to the game. Yeah. I guess somebody will write a book about it or something. Yeah, kind of surreal what just happened out there. But not the result, but just even playing that game was surreal for us. We were sitting down just watching the boys get on the field after everything that has happened this year for us in Argentina, and it's even happening now. Justamente al entrenador explicando, no vamos a traducir todo, pero explicando lo que significaba para ellos, también una sorpresa, pero también un cambio, puertas para adentro, y un cambio en el pensamiento también del rugby. Pero tenemos del otro lado de la línea justamente a la columnista de deporte y especialista en rugby, Sofía Deré, una mujer, y nos va a hablar de rugby. Qué turia, así somos en Tercer Tiempo, somos una pasión andante. Hola Sofi, ¿cómo estás? Un placer de saludarte. ¿Qué tal, Sara? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, contanos, vos como columnista y especialista de deporte, ¿qué significa esto? ¿Qué significa para los Pumas? Es comenzar a mirar otro panorama, porque le ganaron nada más y nada menos, digamos, a un equipo internacional importante, si no me equivoco. ¿Quiénes son los All Blacks, Sofi? Bueno, primero que nada decir que los All Blacks, sin dudas, y lo vienen afirmando hace años y creo que es desde toda la vida, son los mejores del mundo. Tiene que ver más que nada con su idiosincrasia, porque Nueva Zelanda es un país donde se juega al rugby prácticamente cuando un nene nace, como si fuese acá en Argentina, que acá somos un país realmente muy futbolero. Bueno, en Nueva Zelanda es el rugby, a ese nene ya se le da la pelota
y nacen con eso y la verdad que vienen marcando su poderío a lo largo de los años, pese, esto es un dato no menor, a que el año pasado en el Mundial de Japón no fueron campeones, de hecho fueron derrotados por Inglaterra y el campeón fue Sudáfrica. Y de hecho Argentina tuvo un mal mundial, lo vamos a decir de esta manera. Entonces es como para Argentina esta victoria por 25-15 en un estadio donde la verdad que había muchos argentinos en Sydney, en el estadio de allí de Australia, muchísimos argentinos, y es como derribar una barrera y marcar un hito, ¿no? Es escribir un capítulo muy importante, porque en el historial de 33 partidos que se jugaron ante los All Blacks hubo 32 derrotas y un empate. Entonces, la verdad que una victoria y de este tipo, y con todas las condiciones en contra, porque tenían todas contras. Nueva Zelanda, por ejemplo, jugó su propio torneo local con la pandemia, porque es uno de los países que, en cuanto a condiciones sanitarias, estuvo muy bien, pudieron manejar bastante bien la pandemia, entonces pudieron jugar su propio torneo, o sea, ya venían con rodaje, después jugaron otra copa. Australia lo mismo, Australia también jugó su propio torneo, y los Pumas, la verdad que nada. Veía la historia de uno de los chicos. Sofi, ¿y cómo entrenaban, Sofi? Porque uno de los temas también, hoy en la mañana muy temprano, escuchaba una periodista que hablaba también con su columnista de deporte en Metro, y justamente el periodista de deporte le decía, mirá, se las ingeniaron para ver de qué manera podían entrenar. O sea, de acá fueron sin entrenamiento. Contanos un poco. No, en realidad, desde la UAR, desde que empezó la cuarentena, siempre tuvieron que continuar con los planes de entrenamientos. Ahora te voy a explicar bien, porque también estaban la misma cantidad de jugadores, casi la misma cantidad, estaban para otro torneo que se suspendió justo a principio de año, que era el Super Rugby, que es uno de los torneos más importantes a nivel mundial, que Argentina logró entrar en 2016. Entonces estaban con eso y después de repente Argentina quedó afuera, se cancela completamente. Juega Nueva Zelanda, juega Australia, Sudáfrica, que es el campeón del mundo, también decidió como preservarse, pero el tema es que Argentina directamente lo expulsaron, lo voy a decir así. Y bueno, y después con el tema de los Pumas, cuando empezaron a autorizar, por decreto los autorizaron porque eran considerados, bueno, justamente por este torneo que se llama Rugby Championship, el gobierno los autorizó a entrenar en una burbuja sanitaria. Esto fue más o menos a mediados de agosto. El tema es que la burbuja no funcionó. Se contagiaron más de la mitad de los jugadores, los entrenadores, el cuerpo técnico. Mucho contacto. Sí. Y aparte, bueno, por diferentes cuestiones de la burbuja que no se pudieron cumplir, porque ellos estaban aislados en un hotel en Pilar, pero por ejemplo, los empleados del hotel iban y venían, o sea, se terminaron contagiando. Y se trasladaron después, un mes antes de este torneo, un mes y medio, a entrenar a Australia. Directamente mudaron todo a Australia y no tuvieron la misma cantidad de tiempo de preparación que puede tener un equipo que ya venía como en rodaje, como es Nueva Zelanda, como es Australia, que ya entre ellos, Nueva Zelanda y Australia, ya jugaron 3 partidos, por ejemplo, juntos este año. Los Pumas nada. Vos veías a uno de los jugadores más destacados entrenar en el garage de su casa, de Villa Urquiza, él lo contaba, y de repente le ganás a los All Blacks. Por eso es como un doble mérito, doble sabor tiene este triunfo. Y Sofi, como para cerrar, ¿qué se espera de aquí en adelante con los Pumas? Y más que nada que este triunfo que es histórico, que logra sacudir, ¿no?, al mundo del rugby en Argentina, que también se empiece como a intentar que el rugby en Argentina vuelva, porque está completamente suspendido, no se sabe qué va a pasar a nivel local, que eso es una gran preocupación, y este tipo de cuestiones a veces genera como un efecto contagio en las decisiones que tienen que tomar los principales dirigentes. Y bueno, y ahora en el corto plazo los Pumas tienen 2 compromisos, el próximo sábado ante Australia, que ahí creo que tenemos una mínima ventaja, porque uno de los entrenadores, digamos, ex-entrenadores de Australia, ahora es parte del cuerpo técnico de Argentina, así que ahí me parece que tenemos un Michael Cheika. Michael Cheika se llama, es el ayudante de Mario Ledesma. Mario Ledesma también estuvo en el cuerpo técnico de Australia hace unos años, así que quizás por ahí haya también un poquitito de suerte.
Bueno, ahí tuvimos la mirada y la radiografía desde la voz de Sofía Deré y en el éxito y lo que significó también, ¿por qué no?, para la Argentina, este aire de fresco, sobre todo de la mano del deporte, que es maravilloso. Sofía Deré y el éxito que tuvieron en el día de ayer fueron los Pumas, ¿no? ¿Ayer o el sábado? El sábado, 3:10 de la mañana, horario argentino, sí. Hiciste el despertador, Deré. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Bueno, ahí tuvimos la voz, un abrazo gigante, ahí la tuvimos en Skype, la bella Sofía Deré, contándonos sobre el tema de los Pumas, su éxito y cómo fue su andar y porque también llegaron de una manera diferente y ahí también ganaron, casi histórico fue. Por último, para contarles también, no quiero dejar de... dentro de lo que fueron los títulos del día, un punto interesante tiene que ver con género y seguridad, se unen en políticas de prevención y un registro único de denuncias. Esto es fantástico, un registro único de denuncias. Así si te mudás, digamos, y tuviste cierta cantidad de denuncias, ese registro único le va a permitir a la mujer estar más protegida. Según Sabrina Calandrón, subsecretaria de Derecho, Bienestar y Género del Ministerio de Seguridad, la Mesa Federal de Seguridad, Género y Diversidad permitirá el diseño de políticas orientadas a garantizar el respeto de los derechos humanos en el accionar de las fuerzas de todo el país. Punto importante y subrayo, también tendrían que comenzar a capacitar sobre el tema canábico, porque hay una mirada muy complicada y hay muchos prejuicios alrededor y muy pegadito de la mano de la derecha de la seguridad. Ya volvemos, señores, en este martes 16 de noviembre. No se fíen que hace mucho calorcito, está lindo, pero tampoco para salir ahí, nomás, en Tetis por la vida. Ya volvemos, dale, acariciame con un tema, Javi, dale. Hoy me levanto pensando qué hago y si lo que quise ser lo fui. Es que me siento cansado y pienso cuánto más me queda por vivir. Es que todo lo que hago lo hice y lo que quise ser no fui. Creo pensar que por ser defraudado hoy bajaré los brazos. No creo en la gente, siempre camino al costado por esto que hago y los que dicen que sí. Sé que el camino es más largo y sé que dejaré de verte. Cuando la luz del ocaso me sigue los pasos, pararé al costado. La voz del camino de lejos me grita seguir. Levántate, seguir. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Siempre busqué los caminos, pasé noches en velas, desafié el destino. Serás lo que sos, y preso de vos y de lo que fingiste. Si todo lo que hice lo hago, seguiré siendo lo que soy. Como buen argentino, manija de rock, fútbol, che y vino. Hasta que escuchen hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre.
lucha sostenida llena de sacrificios, que demanda velocidades enormes, que demanda incluso años, pero que a través de todo eso se puede llegar a la victoria. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Plan de fortalecimiento de la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Incorporación de efectivos policiales. Nuevos móviles. Despliegue de fuerzas federales. Nuevas unidades penitenciarias. Botones antipánico. Cámaras y paradas seguras. Más inversión para cuidarte. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Gustavo Menéndez. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Seguimos con Tercer Tiempo. Quédate hasta las 11 en Ecomedios para pensar la realidad desde otro lugar, con Sara Di Tomaso. Espectáculos, hablamos, ¿se acuerdan? Hace 2 viernes atrás hablábamos con Brandoni, esa nota tan bella que nos permitió una nota extensa. Después hablamos sucesivamente con distintos actores como hacemos todos los viernes. Pero el viernes justamente nos encontramos con una bella noticia que en otro momento, en otra instancia hubiera sido diferente, porque hubiera sido el cierre de temporada de los teatros en la ciudad de Buenos Aires. Quienes amamos el teatro sabemos que cierran entre mitad de noviembre, pero sin embargo fue la apertura, fue al revés, se abrieron los teatros justamente ahí en la calle Corriente, a media máquina, digamos con un aforo de un 30%, 2 salas volvieron justamente a prender sus carteles y ellos salieron a lucir con sus pasiones, que es actuar. Estamos hablando del multiteatro Comafi y también del Broadway, ahí lo vimos, por supuesto, el acompañamiento con Luis Brandoni. Tenemos del otro lado de la línea al ex ministro de Cultura, Pablo Abeluto. Hola Abeluto, Pablo, ¿cómo estás? Sara Di Tomaso te saluda en Ecomedios. Hola Sara, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Un placer. Todo bien. Para mí también. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, sí. Bueno. ¿Cómo estuviste pasando estos meses? Bueno, como todos los argentinos o los porteños en particular, digo, con sobrellevando tantas limitaciones, tanto encierro, por momentos parece irracional, por momentos parece comprensible. Digo, no lo pasé, creo que como nadie, como ninguno, nadie lo pasó bien. Digo, por ahí las primeras semanas tenían algo de novedoso, de diferente, casi de pequeñas vacaciones en el encierro doméstico de cada uno, pero con el tiempo se fue volviendo algo muy opresivo, muy paralizante, muy
con efectos que yo creo que todavía no estamos en condiciones de poder evaluar con precisión, ¿no? Esto que vos mencionabas en el caso del teatro, en el caso de la música, pero también me preocupan los efectos en el campo educativo, en el campo productivo de la Argentina, no solo de las industrias culturales, sino en general, ¿no? Un escenario muy desconocido y desconcertante a la vez. Uh-huh. Igual de todas maneras, ¿no? El teatro también es arte, pero también mueve una economía. Estamos hablando de un montón de gente que trabajan detrás de lo que significa una puesta en escena. ¿Cómo lo viviste, la apertura de los teatros? Mira, con mucha esperanza, como lo han vivido todos, y con mucha preocupación. La semana pasada conversaba con gente vinculada a ADET y a la Asociación de Empresarios Teatrales, y un poco, bueno, la visión es que va a llevar mucho tiempo recuperar la escena teatral argentina, o sobre todo la escena teatral de Buenos Aires que tuvimos, y pensemos que los aforos del 30%, que son un enorme avance frente al teatro cerrado, no siempre son van a permitir la rentabilidad de las puestas digamos, de las obras que se monten en las próximas semanas, y probablemente la pérdida, hay un efecto que también teme mucho la gente del teatro, y creo que es un temor razonable, que es que, a ver, con el teatro, como con el cine, como con los libros, como con la música, hay una rutina por parte de las audiencias, hay un acostumbramiento por parte de las audiencias que al interrumpirse todavía es incierto cuál va a ser la velocidad para recuperarlo. Digo, si vos estabas acostumbrada a ir al cine y de pronto no pudiste ir más al cine, bueno, ¿cuánto vas a tardar en volver a ir al cine y cuánto en volver con la frecuencia con la que lo hacías? Y lo mismo es válido para los espectáculos de música, lo mismo es válido para el teatro, como decíamos, lo mismo es válido para la compra de libros. Es decir, estamos como en un territorio desconocido en el que nunca hemos estado, al cual se suma las dificultades económicas, digo, la crisis económica en el bolsillo, que se siente con mucha dureza en el bolsillo de la gente, y eso hace que el proceso de recuperación del tiempo perdido sea, cuanto menos, va a ser lento. Uh-huh. Pablo, vivimos en una ciudad, obviamente, con el PBI más alto del país, ¿no? Con posibilidades económicas diferentes al resto del país. Además, con la puerta a la entrada de todo lo que te puedas imaginar en cultura. ¿Crees que el Estado, en este sentido, el gobierno de la ciudad, debería mirar con un cierto acompañamiento, con posiblemente, como sucede, ¿no?, en otras partes del mundo, donde hay entradas más accesibles, donde hay entradas que a última instancia se venden con un gran descuento, con entradas, qué sé yo, para un determinado horario, recuerdo los domingos, que significa el Colón gratis para una determinada población? ¿Te parece que se puede volver a eso, o podría ser una manera de mover? Sí, claro, sí. No, y creo que está en la agenda de Enrique Abogado y del gobierno de la ciudad. Están todas estas cosas que mencionabas, no solo lo que tiene que ver con la propia producción teatral que hace el gobierno de la ciudad a través de los teatros que tiene a su cargo, como el San Martín, el Regio, el de la Ribera, o el que está en Sarmiento, en la línea Sarmiento. Digo, no solamente el teatro, digamos, no solamente la ciudad como productora de espectáculos, sino también como facilitadora en ambos aspectos, digo, haciéndosela más fácil a los productores teatrales independientes, y haciéndosela más fácil al público para poder acceder a esto que vos
mencionabas y que yo coincido, que es la inmensa oferta cultural que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, esto creo que ya se han hecho algunos esfuerzos en ese sentido y bueno, por supuesto, siempre en cultura se puede hacer más, pero yo creo que están encaminados, y aparte es muy importante que se haya mantenido durante todo este proceso el diálogo con el mundo del teatro y con las distintas industrias y actividades culturales que se vieron tan afectadas por el encierro, por la cuarentena y por la pandemia. Viste que fue toda una tensión también, hubo una gran presión de los actores también, algunos planteaban una lentitud de algunos gremios en cercanía con el oficialismo. ¿Crees que fue una tensión política el no abrir los teatros o fue la tensión política lo que permitió abrirlo? Bueno, yo creo que la ciudad en ese sentido estuvo siempre a la vanguardia en cuanto a no solamente en cuanto a la gestión de la pandemia, sino también en cuanto a la resolución de los distintos sectores que se vieron afectados por la pandemia, ya sea el sector gastronómico, el comercio, los shopping, digo, y en este sentido claramente hubo una mejor predisposición hacia resolver el conflicto en el campo el conflicto, la crisis que produjo esto en el campo del teatro. Creo que ahí... Hola. Bueno, creo que perdí al ex ministro de Cultura de la Nación, Pablo Belluto. No sé si podremos recuperar la comunicación. No sé si ustedes me están escuchando a mí, es una pena, pero me parece que lo hemos perdido al ministro de Cultura. Vemos si podemos recuperar la comunicación y volvemos. Escucho, ¿Me escuchás ahí? Hola. Sí, yo te escucho perfecto. Yo no por momento te perdí. Y no, como para hacer... que la ciudad estuvo muy en la delantera en cuanto a la resolución de los conflictos que fue generando la pandemia y que sí, por supuesto, digo, como ocurre en el caso educativo, creo que a veces entra la política en el medio y es una pena porque digo, los que se ven afectados son, por supuesto, los trabajadores, pero sobre todo los ciudadanos que ya sea que pierden su derecho a la educación o en este caso ven afectado su derecho a la cultura y los ciudadanos, no importa cuál es su identidad política, su identidad partidaria, ciudadanos somos todos. Uh-huh. ¿Cuánto Belluto le ves a la tele hoy, a la tele pública hoy? ¿Cómo lo ves desde tu mirada? Y lamentablemente yo creo que durante la gestión de Cambiemos del presidente Macri hubo un avance muy grande en materia de entender que tanto los medios públicos como la cultura pública no debían estar al servicio de ninguna... no debían estar al servicio de ningún partido y no debían estar al servicio de la propaganda partidaria o de gobierno. Y en ese sentido yo percibo tanto en los medios públicos como en muchas decisiones de política cultural un retroceso. Es decir, que tiende un retroceso en el sentido de pensar el uso de los medios públicos a favor de un gobierno y no desde una perspectiva plural, democrática y diversa. En ese sentido, algunas de las transmisiones que se pueden ver en la televisión pública y algunas decisiones tomadas en materia de política cultural desde el Ministerio de Cultura, ejemplo, si uno quiere más paradigmático de eso
fue la iniciación de un monumento a Néstor Kirchner en el CCK. Digo, eso no tiene nada que ver con una visión, por lo menos con la visión que muchos de nosotros compartimos, y que es que las políticas culturales y los medios públicos son para todos los ciudadanos, no para aquellos que son afines o piensan como el partido de gobierno. Y eso yo lamento, porque eso yo creo que más allá de elogios o críticas, fue un avance concreto que se dio durante nuestra gestión, y que hoy evidentemente tenemos una concepción diferente con quienes gobiernan en cuanto a qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en materia de uso de recursos públicos. Digo, a mí me parece muy malo, digo, el uso de los recursos públicos para la propaganda. Yo no lo he hecho, Lombardi no lo ha hecho, Avogadro no lo hace. Los funcionarios de cultura de Juntos por el Cambio no hemos hecho eso, y yo lamento que hoy en ese sentido hayamos dado un paso atrás tan importante, tan lamentable. Bueno, me dejaste el título. Pablo Abeluto, ex ministro de Cultura de la Nación, mil gracias por estar acá. Para, como siempre, un placer hablar contigo. Igualmente, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias por la posibilidad de charlar con ustedes. No, por favor, un gran abrazo. Ahí el repaso, desde la mirada de un ex ministro de Cultura, en una mirada diferente, y determinadas observaciones que tienen que ver con la televisión pública y algunos medios oficiales. Seguimos, señores, ya quédense, porque vamos a meternos en todo lo que es la mirada medicinal canábica en la Argentina. Hoy ya está reglamentada. Dale. Todos nos vemos buscando bien o mal. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Se ve reflejada en un papel y se te empañan los ojos con esas caras diciendo que todo va a estar bien y va a estar bien. No te va a
no te va a gustar y lo que sí nos va a gustar ahora es que justamente comencemos a entender lo que significa para mi mirada, un avance en la salud, ¿por qué no pública y en la investigación de la mano de todo lo que tiene que ver con la medicina canábica? Por esto tenemos del otro lado de línea a Emilio Ruchansky, trabajador de prensa e integrante del Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis. Hola Emilio, el placer de saludarte. Sara Di Tomaso en Ecomedios. ¿Qué tal, Sara? ¿Qué tal? Buen día para todos ahí en la mesa también. Bueno, no va a ser la primera vez que te vamos a llamar, porque la verdad que queremos hacer docencia de todo lo que significa esta regulación y que nos cuente qué cambia a partir de esta regulación, sobre todo parados desde la plataforma de la salud. Bueno, la regulación lo que tiene, en verdad, la nueva reglamentación de esta ley, que es de 2017, lo que trae son nuevas vías de acceso que antes no existían, aunque la ley se podría haber reglamentado mejor en su momento, la verdad que no se reglamentó. Esto implica que se va a poder cultivar en tu casa, que podés pedirle a alguien que cultive, un familiar, o podés ir a una asociación civil y obtener cannabis y sus derivados en esa asociación civil. Pero, y esto también es muy importante, esta reglamentación prevé que las prepagas y las obras sociales también te dispensan, igual que Estado. Es decir, si tenés una prepaga o una obra social y tenés indicación médica, todo esto siempre es con indicación médica, ¿no? Que tendrían que proveer. Claro, ese es el punto. Perdón, viste que la tecnología, a veces que nos pisamos, perdón si te pisé, pero justamente me parece que lo más importante es subrayar esto. O sea, uno puede comenzar con el autocultivo en tanto y en cuanto pueda emitir un certificado que implica qué tipos de enfermedades, cuáles son todo ese espectro. Bueno, eso es lo más interesante de esta nueva reglamentación y una de las cuestiones que más se discutió. No hay patologías. Es decir, antes lo que teníamos era el ANMAT, que en un momento habló de varias patologías, dolor crónico, esclerosis múltiple, epilepsia refractaria. Hoy ya no. Digamos, lo que está planteando la nueva reglamentación es que si el personal, el médico, la médica que te trata te dice que te puede hacer bien, o si vos mismo ya lo estás consumiendo y el médico dice, bueno, voy a apoyar este camino porque a esta persona le está haciendo bien o se nota que le hace bien, con eso basta, digamos, no hay que encuadrar en una patología, en una lista de patologías. Eso era muy importante, porque una persona que consume cannabis para dormir mejor, por ahí no tiene una patología que problemas de sueño, simplemente se estaba tomando benzodiazepinas para dormir, lo cual con los años le puede haber traído algún tipo de problema hepático, etcétera, o algún tipo de dependencia física, como ocurre con las benzodiazepinas, y lo ha cambiado por el cannabis. Bueno, si su médico o su médica cree que eso le está resultando y a la persona le está resultando, la persona puede inscribirse en un registro que se va a abrir y a partir de ahí poder cultivarse. Es un cambio enorme, ¿no? O sea, estamos hablando de dejar las patologías de lado, ¿no? Porque también eso podría haber restringido mucho el universo de lo que es realmente hoy el uso terapéutico, paliativo, medicinal del cannabis. ¿Podemos dejar de comenzar a corrernos de lo que significa la criminalización de la marihuana? Es un principio, digamos, hasta que no aparezcan las resoluciones administrativas complementarias a esta reglamentación, las personas que cultivan pueden seguir siendo presas, pueden seguir siendo allanadas, y esto es grave, sigue siendo grave porque además hay personas que cultivan para otros fines, para uso adulto, para su uso privado, a veces se habla de uso recreativo, yo prefiero hablar de uso adulto. Esas personas van a seguir criminalizadas. La gente que consume cannabis en la calle también va a seguir criminalizada o que tiene en su bolsillo. Entonces, eso no se termina. Pero este es un cambio importante porque empezamos a discutir sobre la planta, ¿no? Que era el gran ausente en esta discusión, ¿no? El cannabis no viene envasado, prensado de Paraguay, digamos. El cannabis es una planta que uno puede cultivar en su casa. Y dar esta primera discusión del uso terapéutico, medicinal, paliativo es importante. Y creo que también acerca a mucha gente que ya lo está usando,
a más conocimiento, digamos, le va a dar más herramientas a un montón de gente, eso es algo muy bueno. La ley plantea que hay que formar al personal médico, al personal de la salud, lo cual también es importante porque se nota la falta de formación en el tema, porque además no está en las currículas universitarias. Así que hay toda una apuesta a empezar a cambiar la cabeza desde las propias facultades de medicina de todo el país. O sea que estamos ante un cambio de paradigma en la salud, ¿o es mucho pensarlo desde ese lugar? Mira, si vos lo pensás desde la escalera de dolor de la OMS, es un cambio de paradigma. La escalera de dolor empieza con ibuprofeno, sigue con algún opioide que puede ser codeína y termina con morfina, ¿no? Entonces, y en ningún momento está el cannabis ahí. El cannabis lo que puede hacer, y esto está muy demostrado, es coayudar. Solo es bueno y ayudando con otra medicación también. Es decir, es interesante cuando uno ve personas que han consumido morfina muchos años, lo que le produce el cannabis, ¿no? Bajar la cantidad de morfina, de metadona o qué sé yo, de pregabalina. O sea, lo veo en expedientes, ¿no? En amparos donde hay personas que los propios médicas que los tratan, le dicen, bueno, mire, desde que empezó con el cannabis está consumiendo la mitad de la metadona, entonces, y la metadona le produce mareos, constreñimiento. Claro, es un punto importantísimo este que marcás, Emilio, porque también está el tema de la fibromialgia, que uno se imagina... Por ejemplo. Claro, hay como una mirada del mundo canábico, ¿no? Que parece que tenemos que poner Bob Marley, ¿no? La pelotudez humana de las cuestiones reaccionarias ante determinados cambios paradigmáticos que significarían. La fibromialgia, estamos a una instancia, hasta inclusive hay personas que tienen certificado de discapacidad porque no pueden levantarse a trabajar, ¿no? Claro. Es enfermedad autoinmune, y conozco 2 casos en mi familia puntualmente en donde el aceite canábico le ha cambiado la vida, ¿eh? O sea, pueden trabajar, pueden levantarse, tienen una vida diferente, no están todo el tiempo tirados en la cama, tirados en el sentido, digo, del dolor, el cambio del dolor. Es un cambio en la actitud de vida. Por último, y como estamos hablando con Emilio Ruchansky, integrante del Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis, hay un punto interesante que a mí sobre todo me perturba mucho, es el tema de la criminalización. ¿Qué faltaría? Falta, para empezar, la despenalización de la tenencia de cualquier sustancia para consumo personal, como ya lo marcó la Corte en 2009 con el fallo Arriola. Eso es importantísimo, pero además hay figuras intermedias como la tenencia simple, que son claramente inconstitucionales, ¿no? Porque te penan por tener una sustancia pero sin un determinado fin, es decir que se invierte la carga de la prueba, vos tenés que demostrar en todo caso que es para consumo personal, y incluso si es para consumo personal hay una pena de 1 mes a 2 años. Hay que terminar con eso ya lo pide la Corte, y hace poco en el Senado estuvieron jueces, juezas, fiscales, defensores, todos coincidiendo en que hay que terminar con la criminalización y despenalizar la tenencia para consumo personal. Insisto, es despenalizar una conducta, no la sustancia. No es que despenalizás la cocaína, despenalizás la conducta de tener cualquier sustancia en base a principios constitucionales como las libertades individuales, la autonomía, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. El Estado no puede imponer una moral privada. El Estado no te puede decir con quién acostarte, mientras sean todos mayores de edad, digamos. Y el Estado tampoco te puede decir qué consumir o no, digamos. El Estado te tiene que dar información en todo caso, certificar los productos consumiendo, etcétera. Esta es una primera discusión muy importante. Y después, por lo menos, regular el cannabis para fines adultos también, es decir, entender que es la tercera sustancia más consumida en el país después del alcohol y el tabaco, no es un mercado menor, alrededor de 1,5 millones de personas consumen, según los datos de la Cedronal de 2017, por lo cual no son 3 personas, y no son todos adictos a lo que consumen, entonces sabemos que eso es un porcentaje muy menor, del 10%, alrededor del 10%. Por eso me parece que sí, son esas 2 discusiones, la despenalización y la regulación del uso adulto también. Y este planteo, Emilio, que vos decís, ¿no? El tema del alcohol, el tabaco y el cannabis, ¿no? Las consecuencias que significan la alcoholemia
y la consecuencia de lo que significa también el tabaco, ¿no? Son como dos situaciones totalmente aceptadas y económicamente con una gran presencia también en los medios, que significa también a lo mejor contra lo que no puede el cannabis, ¿no? Así que me parece sumamente importante. Ojalá, ¿crees que en este escenario, como para despedirte, en este escenario político con una mirada diferente, donde se presenta el proyecto, nuevamente el proyecto por el aborto legal, seguro y gratuito, esta nueva partecita, esta nueva calidad de vida que significa de la mano del cannabis, ¿podríamos llegar a encontrarnos con la despenalización o no? Mirá, yo creo que sí, obviamente que la despenalización y legalización del aborto es muy importante, porque eso va a perfilar la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Entonces es importante que pase esta discusión, y creo que la despenalización es algo que están de acuerdo todos, pero nadie lo quiere hacer. No, es muy fuerte. Los últimos 2 anteproyectos de Código Penal incluían despenalización, tanto el último proyecto del gobierno kirchnerista y después del macrismo, los 2 incluían, pero no se avanza, y es grave, porque incluso la ONU vino una delegación de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y dice que había que despenalizar en base a los criterios que fijó la Corte. No somos nosotros los activistas los que lo estamos pidiendo solamente, ya lo pide el Poder Judicial, lo pide la Defensa Pública, digamos, cada vez hay más conciencia, además de los gastos que involucra criminalizar a la cantidad de población que estamos criminalizando, porque acá los que más peor las llevan son los sectores populares, digamos. Un flaco, una flaca de clase media se puede defender, pero ¿cómo defendés a los pibes que levanta la policía en la calle porque están fumando porro? Es muy difícil. Esos pibes van a los calabozos, los golpean, digamos, acá hay una violación de los derechos humanos muy clara. Exactamente. Emilio, para despedirte, muchísimas gracias por estar, y no te vamos a molestar una vez, te vamos a molestar muchas veces. Me parece muy bien, todas las que sean necesarias. Emilio Luchansky, muchísimas gracias, trabajador de prensa, integrante del acuerdo por la regulación del cannabis, estuvo aquí. Señores, me dio como un poquito de tos mientras estaba conversando con él, así que si me escucharon, eran yo que estaba tosiendo, era yo. Señores, y así de esta manera nos estamos despidiendo, ahora se quedan con el señor Clerici, y este sanguchito delicioso, precioso, que somos entre las 9 de la mañana, no, entre las 10 de la mañana, entre las 9 de la mañana y las 12 de la mañana, juro que no me fumo un churrito, estoy perfecta. Mañana nos volvemos a encontrar, mañana, por supuesto, a las 10 de la mañana en punto, aquí en Ecomedios. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.